Materiales que vamos a necesitar para este experimento son un globo y una aguja. Y lo único que tenemos que hacer es hincar la aguja en la parte de abajo del globo, ya que esta parte es la que contiene más látex y entonces pues no se debería de explotar. Vamos a comprobarlo. Como podéis ver, se ha hincado y el globo no ha explotado. Y ahora si procedemos a hincarlo en otra zona, veremos cómo se explota. Para este experimento vamos a utilizar un globo, una prenda de ropa y una lata. El globo con la prenda. Seguidamente veremos cómo el globo mueve la lata. Para este experimento los materiales que vamos a utilizar son una botella y un globo. Para realizarlo lo que hemos hecho ha sido hacerle un boquete en el culo de la botella. Y ahora lo que tenemos que hacer es soplar y el globo se debe de inflar supuestamente. Vamos a comprobarlo. Ahora lo que tenemos que hacer, una vez que ya hemos hinchado nuestro globo, es tapar el boquete que hicimos antes. Y como veis, el globo se queda inflado. Y ahora si quitamos el dedo, mirad lo que ocurre. Se desinfla. Los materiales que vamos a utilizar son una botella llena de vinagre, bicarbonato, un globo y una cuchara para ayudarnos a echar el bicarbonato dentro del globo. Lo primero que vamos a hacer es introducir el bicarbonato dentro del globo. Una vez introducido el bicarbonato dentro del globo, ahora vamos a proceder a poner la boquilla del globo en la boca de la botella y se debería de hinchar. Primero echamos un poco de agua en el globo. Seguidamente le hacemos un nudo y lo introducimos en el microondas. Ahora pasaremos a comprobarlo. Ahora veremos si esto ha funcionado. Como veis, el globo se ha inflado.